En este tutorial estudiaremos una importante aplicación de la ecuación de Bernoulli, la cual se denomina ley de Torricelli o en otras ocasiones se le suele denotar como teorema de Torricelli. Esta ley fue promulgada por Evangelista Torricelli, nacido un 15 de octubre del año 1608 en Faenza, Italia, y muerto el 25 de octubre del año 1647 en Florencia, también en Italia. Bueno, pero ¿en qué consiste la ley de Torricelli? Observemos que tenemos un tanque, el cual contiene un fluido que puede ser agua, y observemos que este tanque tiene una abertura en la parte inferior. El diámetro de la abertura es mucho menor comparado con el de la superficie del líquido en la parte superior. Y por el momento tenemos este líquido confinado. Observemos que estamos empleando una especie de sello para evitar que el líquido se escurra o salga por este orificio. Y ahora pensemos qué es lo que va a suceder si quitamos este sello que evita que el agua salga por el orificio. Al quitar entonces dicho sello, observemos que el agua empieza a salir por chorros. Y es aquí donde Torricelli encontró una valiosa observación. Primero, consideró que estábamos tratando con fluidos ideales. Recordemos que los fluidos ideales son aquellos que no presentan viscosidad, por tanto no hay fricción interna, son estables y por ende la velocidad del flujo va a ser uniforme o constante, que son fluidos incompresibles, es decir, que la densidad también es constante. Y el flujo es irrotacional. Cuando hablamos de irrotacional, recordemos que estamos considerando que no va a haber turbulencia, sino que el flujo va a ser netamente laminar. Bueno, consideramos entonces que este fluido es ideal y el fluido está saliendo a chorros por esta abertura o este orificio que se encuentra en la parte inferior. Y además de considerar que el fluido es ideal, vamos a hacer otras consideraciones. Pero antes denotemos algunas variables en este gráfico. A medida que el líquido sale por el orificio, inicialmente recordemos que tenemos que la profundidad o altura respecto del nivel del líquido vamos a denotarla como y2, es decir, la distancia que hay entre la superficie del líquido y el fondo del recipiente. Vamos a denotar como y1 la distancia desde donde se ubica el orificio como punto intermedio hasta el fondo del recipiente. Y esa diferencia entre y2 y y1 la vamos a denotar como h. H viene a ser entonces la diferencia entre la profundidad, o más bien la superficie del líquido respecto del fondo y la del orificio respecto del fondo. H es entonces y2 menos y1. Otra forma de interpretar h es como la distancia desde el centro del orificio hasta la superficie del líquido. Debemos tener presentes también las presiones. Observemos que es un recipiente cerrado y normalmente un recipiente cerrado se encuentra a una presión que vamos a denotar P2 igual a P, donde P es entonces el valor de la presión en este punto, que nos ha faltado denotar. Para nuestro análisis estamos considerando dos puntos. Primero, el punto 1, que va a ser el punto de salida del agua, y el punto 2, que va a estar sobre la superficie del nivel del líquido. Entonces en este punto 2 la presión 2 va a ser igual a P si el recipiente se encuentra cerrado, es decir, a cierta presión. Más adelante analizaremos la expresión matemática que se obtiene cuando el recipiente se encuentra abierto a la atmósfera. Observamos también que en el punto 1 la presión en el punto 1 P1 va a ser igual entonces a la presión atmosférica P0, porque el agua sale en este punto y la presión que va a estar sobre él es la presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica puede decirse que tiene un valor constante de aproximadamente igual a una atmósfera, igual también a 1,01 por 10 a la 5 pascales.
Luego, en muchos ejercicios necesitamos emplear este valor. También debemos tener presente que este es un líquido o fluido en movimiento. Por tanto, el agua que está saliendo presenta una velocidad v1 que, como podrán intuir, es mucho mayor que la velocidad en el punto 2 v2 o velocidad del líquido en la superficie. Observemos también que el diámetro del agujero o del orificio es pequeño comparado con el diámetro del tanque, es decir, el diámetro en 1 es mucho menor que el diámetro en el punto 2. El diámetro en el punto 2 sería entonces, digamos que esta distancia entre las paredes, ¿sí o no? Sería entonces esta distancia entre las paredes, siendo d sub 1, el diámetro del orificio, mucho menor que d sub 2, y por tanto el área 2 va a ser mucho mayor que el área 1. Como el área 2 que va a estar definida en términos del diámetro 2 va a ser mucho mayor que el área 1 definida en términos del diámetro 1, tenemos que la velocidad en el punto 2 va a ser mucho menor que la velocidad en el punto 1. Es decir, el fluido se va a aproximar o se va a considerar que está en reposo en la parte superior, en el punto 2. Y es algo que podemos observar cuando hacemos un orificio en un tanque que presenta un gran diámetro. Podemos observar que cuando se empieza a vaciar el tanque, la velocidad en el agujero es muy significativa, en tanto que nos parece que la velocidad con la cual va bajando el nivel del líquido parece muy lento, muy despacio. Y hasta este punto nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuál es el propósito de todo este análisis? El propósito es poder determinar una expresión para la velocidad de emisión o velocidad de salida en el punto 1. ¿Y por qué una expresión para la velocidad de salida en el punto 1? Porque es una variable muy importante en el vaciado de tanques, v1. ¿Cómo vamos a obtener esa expresión para la velocidad de salida o de emisión en el punto 1? A partir de la ecuación de Bernoulli. Recordemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que para un fluido en movimiento a través de una tubería, la suma de la presión en un punto más la energía cinética por unidad de volumen en un punto más la energía potencial por unidad de volumen en el mismo punto es un valor constante. Por ejemplo, para el punto 1, la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la suma de la energía potencial por unidad de volumen en el punto 1 es un valor constante, y como es un valor constante, esta sumatoria es igual también a la suma de la presión en el punto 2 más la suma de la energía cinética por unidad de volumen en el punto 2, es decir, un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 más la suma de la energía potencial por unidad de volumen en el punto 2, que es la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Esa es la ecuación de Bernoulli aplicada a los puntos 1 y 2 en este tanque que se encuentra en un proceso de vaciado. Con las consideraciones anteriores tenemos lo siguiente: ¿qué es la presión en 1? La presión atmosférica P sub 0. Por tanto decimos que ese término P sub 1 es la presión atmosférica P sub 0. La velocidad en el punto 1 es significativa. La presión en el punto 2, P sub 2, es igual a la presión a la que se encuentre el aire o el gas que se encuentre confinado por encima del líquido, que es P, es un valor arbitrario de P, de acuerdo a los requerimientos del proceso. La velocidad en el punto 2 V sub 2, hemos dicho que es despreciable comparada con la velocidad en el punto 1, y que aproximadamente se puede decir que en la superficie del líquido este se encuentra en reposo. Por tanto, V sub 2 va a ser igual a 0. Como lo aproximamos a 0, todo este término se hace 0. ¿Cómo nos queda entonces esta ecuación de Bernoulli? Nos queda del modo siguiente: la presión en el punto 1, que es entonces la presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado,
más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 igual a la presión P a la cual se encuentre el gas confinado por encima del líquido más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2 y sub 2. Vamos ahora a manipular esta ecuación obtenida, que vamos a denotar como la número 1, y vamos a deducir una expresión para la velocidad de salida en el punto 1, o velocidad de emisión en el punto 1. Tenemos entonces esta expresión que hemos obtenido a partir de la ecuación de Bernoulli y las consideraciones del fenómeno físico presentado. Observemos que partimos de lo más básico, que era analizar el fenómeno que pasa cuando un fluido, como puede ser agua, sale por un orificio de un tanque y este empieza entonces un proceso de vaciado. Obtengamos entonces una expresión para la variable de interés, que es la velocidad de emisión o de salida v1 a partir de esta ecuación. Para ello entonces despejamos dicha variable y dejamos entonces en el lado izquierdo, donde se encuentra en estos momentos el término que contiene la variable de interés, el término 1 sobre 2 por la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, igual a la presión P que queda en el mismo lado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2 y sub 2, y ahora pasamos a este lado el término P sub 0, que como estaba sumando al lado izquierdo pasa a restar al lado derecho, menos P sub 0, y ahora pasamos el término ρ g y sub 1, que como está sumando pasa a restar menos ρ densidad por gravedad por la altura o nivel del orificio y sub 1. De esta forma entonces reacomodamos los términos y tenemos una diferencia de presiones P menos P sub 0 más el factor común de la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas o de profundidades y sub 2 menos y sub 1. Y y sub 2 menos y sub 1 recordemos que es h. Por tanto vamos a modificar ahorita este término, despejando entonces la variable de interés, que es la velocidad en el punto 1 v sub 1 al cuadrado. Esta viene a ser igual a 2 sobre la densidad, que multiplica la diferencia de presiones P menos P sub 0 más ρ g por h. Multiplicamos entonces término a término y tenemos 2 sobre ρ por la diferencia de presiones P menos P sub 0 más 2 sobre ρ, que multiplica a ρ, que es la densidad por la gravedad por la altura, y cancelamos entonces la densidad, con lo que obtenemos la siguiente expresión: 2 por la gravedad por la altura. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar totalmente la variable v sub 1, que se encuentra elevada al cuadrado. Para ello entonces vamos a sacar raíz cuadrada. Tenemos que v sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de presiones P menos P sub 0 sobre la densidad más 2 veces la gravedad por la altura. Y esta es entonces una expresión genérica que estamos buscando para este caso especial en que se aplica la ecuación de Bernoulli. Vamos a denotar esta ecuación como la número 2, y a partir de esta ecuación se pueden considerar otros dos casos, pero primero debemos tener presente que esta es la velocidad de salida del chorro de agua que sale por el orificio. Los dos casos entonces que vamos a considerar son los siguientes. El caso 1, cuando la presión P, es decir, la presión en el punto 2, es mucho mayor que la presión atmosférica, P mucho mayor que P sub 0, es decir, el gas que se encuentra confinado sobre el líquido se encuentra a una presión muy elevada. ¿Qué puede pasar entonces? El término 2G por H se hace despreciable, es decir, lo aproximamos a cero, y por tanto, en este primer caso, cuando el líquido y el gas que se encuentra sobre el líquido se encuentran a una alta presión, la velocidad de salida o de emisión v sub 1 es función principalmente de dicha presión. En este caso tenemos que la velocidad en el punto 1 va a ser, o se puede calcular mediante la siguiente expresión, como la raíz de 2 veces la presión P, presión en el punto 2, sobre la densidad del líquido. Y esta ecuación entonces sería la 2A, un caso especial de la ecuación 2. El caso número 2 es cuando el recipiente ya no se encuentra cerrado sino abierto a la atmósfera. ¿Qué pasa entonces cuando quitamos esta parte superior? Observemos pues cómo hemos quitado la tapa de ese recipiente y ya no tenemos
aire u otro gas que se encuentre confinado sobre el líquido, sino que el líquido se encuentra a la atmósfera. La presión en el punto 2 ya no es igual a P, sino también igual a la presión atmosférica P sub 0, porque el líquido se encuentra abierto a la atmósfera. Observemos entonces qué pasa al abrir este tanque. La presión en el punto 2 es igual entonces a la presión atmosférica P sub 0, es decir, P sub 2 es igual a P sub 0. ¿Y qué pasa entonces con la ecuación número 2? Que este término, P menos P sub 0, desaparece, ya que la diferencia de presiones en el punto 2 es 0 y por tanto nos queda el término 2G por H. Luego V sub 1 o velocidad de emisión en el punto 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H, o la diferencia de alturas o de profundidades que hemos definido con anterioridad. Observemos entonces la forma de esa ecuación que vamos a denotar como la 2b. Tenemos entonces las ecuaciones 2a y la 2b como casos específicos de esta aplicación de la ecuación de Bernoulli, que es la ley de Torricelli. Teniendo entonces presentes toda esta teoría referente a la ley de Torricelli, vamos entonces a resolver un ejemplo aplicando estos conceptos. El presente ejemplo, aplicando entonces la ley de Torricelli, dice lo siguiente: si es un agujero orificio en el costado de un recipiente grande lleno de agua a una distancia vertical desde el fondo del tanque de 20 centímetros, es decir, que la distancia a la cual se hace el agujero con respecto al fondo es y sub 1 igual a 20 centímetros. Nos dicen también que si el nivel del líquido del tanque es de 100 centímetros y el tanque se encuentra abierto a la atmósfera, calcular la velocidad de salida del agua por el agujero, es decir, que la distancia desde la superficie del líquido hasta el fondo es y sub 2 igual a 100 centímetros. Por tanto, tenemos que determinar la diferencia entre esas dos profundidades, que es H, y recordemos que nos dicen también que este tanque se encuentra abierto a la atmósfera, por lo cual la presión en el punto 2 considerado, recordemos que este es el punto 2, este se toma como el punto 1 por notación. La presión en el punto 2 P sub 2 viene a ser igual entonces a la presión atmosférica P sub 0. Nos piden hallar la velocidad de salida del agua por el agujero, es decir, la velocidad en el punto 1 V sub 1, y por tanto tenemos que emplear la ecuación que hemos deducido para el caso 2 en que se aplica la ley de Torricelli. Recordemos que esta expresión nos dice que la velocidad de salida o de emisión V sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H, o distancia desde el agujero hasta la superficie o nivel del líquido, que es igual también a la diferencia entre las profundidades del punto 2 y del punto 1. Sabemos por los datos del problema que y sub 1 es igual a 20 centímetros, y si pasamos este valor a metros, multiplicamos entonces por un metro que se relaciona con 100 centímetros, cancelamos las unidades de centímetros y obtenemos el valor para y sub 1 igual a 0,20 metros. De modo similar, obtenemos que y sub 2 es igual a 100 centímetros por un metro que se relaciona con 100 centímetros. Luego de cancelar unidades, obtenemos que y sub 2 es igual a un metro, 1,00 metros. Tenemos así que la diferencia entre estas dos profundidades es H igual a y sub 2 menos y sub 1, es decir, 1 menos 0.2, lo que nos da un valor para H igual a 0,8 metros. Y con este valor, y conociendo también el valor de la aceleración gravitacional de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, podemos hallar la velocidad de emisión o de salida. Reemplazando en esta expresión, tenemos que V sub 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica el valor de H, que es de 0,8 metros, y obtenemos lo siguiente, que la velocidad en el punto 1 o velocidad de emisión es igual a 2 por 9,8 por 0,8, lo que nos da 15,68 metros por metro, que nos da metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y recordemos que eso se encuentra
debajo de la raíz cuadrada. Finalmente, sacando raíz cuadrada, obtenemos que la velocidad en el punto 1 es de 3,96 metros sobre segundo. Y con ese resultado concluimos el presente ejemplo ilustrativo referente a la ley de Torricelli como una aplicación especial de la ecuación de Bernoulli. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.